Jacob caminaba solo bajo el vasto cielo, con el corazón apretado por el miedo y la culpa. El eco de las palabras de su madre, urgentes y llenas de preocupación, aún resonaba en su mente. Rebeca le había pedido que huyera, que escapara de la ira de su hermano Esaú, quien, herido por la traición, había jurado matarlo en cuanto Isaac, su padre, muriera. Jacob había engañado a su padre, haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición destinada al primogénito. Ahora, con la bendición ganada pero la familia perdida, Jacob se alejaba de todo lo que conocía, sin riquezas ni compañía, solo con el peso de su conciencia y la incertidumbre del futuro. Los días se sucedieron monótonos y silenciosos. El sol abrasaba durante el día y el frío calaba los huesos en la noche. Jacob avanzaba por caminos polvorientos y desolados, pensando en lo que había hecho, en lo que había dejado atrás, y en el temor de lo que pudiera encontrar más adelante. Cada paso era un recordatorio de su soledad y de la fragilidad de su situación. Sin embargo, también era un viaje hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Una noche, exhausto y sin fuerzas para continuar, Jacob se detuvo en un campo abierto. No había techo que lo protegiera, ni cama donde descansar, solo la tierra seca y el cielo estrellado como testigos de su desventura. Buscó una piedra, la acomodó como pudo y se recostó, esperando que el sueño lo librara, aunque fuera por unas horas, de sus preocupaciones. Fue entonces, en medio de la noche y del silencio, cuando Dios decidió hablarle de una manera extraordinaria. En su sueño, Jacob vio una escalera majestuosa que se elevaba desde la tierra hasta el cielo, uniendo ambos mundos. Por la escalera subían y bajaban ángeles, mensajeros de Dios, en un ir y venir constante, como si el cielo estuviera atento a lo que sucedía en la tierra. En lo alto de la escalera apareció el Señor, imponente y cercano a la vez. Su voz, profunda y serena, resonó en el corazón de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de Isaac, tu padre. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte, al sur, al este y al oeste. Por medio de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob despertó de su sueño con el corazón palpitando. Miró a su alrededor y sintió que el lugar había cambiado, que ya no era solo un campo solitario, sino un sitio sagrado. El temor y el asombro lo invadieron, y murmuró para sí mismo. Dios está aquí y yo no lo sabía. Este lugar no es cualquier lugar. Es la casa de Dios, la puerta del cielo. Movido por el respeto y la reverencia, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada. La colocó de pie como un monumento y derramó aceite sobre ella, consagrándola como símbolo de aquel encuentro divino. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, y allí hizo un voto solemne. Si Dios me acompaña en este camino, si me da pan para comer y ropa para vestir, y me permite volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y de todo lo que me dé, le devolveré la 10ª parte. Con el corazón renovado y la fe fortalecida, Jacob reanudó su viaje. Ya no caminaba solo ni temeroso, sino con la certeza de que Dios lo acompañaba, guiando sus pasos y cuidando de él en todo momento. Tras muchos días de viaje, Jacob llegó por fin a los campos de Padán Aram, cerca de la ciudad donde vivía su familia materna. Allí, junto a un pozo rodeado de rebaños y pastores, se detuvo para descansar y observar. Se acercó a los pastores y les preguntó de dónde eran. Ellos respondieron que eran de Harán. Jacob, esperanzado, les preguntó por Labán, hijo de Nacor, su tío. Los pastores confirmaron que lo conocían y, señalando a lo lejos, dijeron: «Ahí viene su hija Raquel con las ovejas». Jacob vio acercarse a una joven de mirada dulce y decidida,
pastoreando el rebaño con destreza. Era Raquel, hija de Labán y prima de Jacob. Sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo, Jacob se acercó al pozo. Sin esperar ayuda, retiró la pesada piedra que cubría la boca del pozo, demostrando una fuerza poco común. Ayudó a Raquel a dar de beber a sus ovejas y, cuando tuvo la oportunidad, se presentó. «Soy Jacob, hijo de Rebeca, hermana de tu padre Labán». Raquel, sorprendida y emocionada, dejó las ovejas y corrió hacia su casa para contarle a su padre la llegada de Jacob. Labán, al enterarse, salió apresurado al encuentro de su sobrino. Lo abrazó con afecto y lo recibió en su hogar con alegría y hospitalidad. Jacob se sintió, por primera vez desde que había huido, seguro y acogido. Conoció a Lea, la hermana mayor de Raquel, una joven de semblante sereno y bondadoso. Durante los días siguientes, Jacob compartió su historia con la familia, ayudó en las labores del campo y se integró en la vida cotidiana de la casa de Labán. Pasado un mes, Labán le propuso a Jacob que no trabajara para él sin recibir nada a cambio, y le preguntó qué quería como salario. Jacob, enamorado de Raquel, respondió que trabajaría 7 años por ella. Labán aceptó el trato, y así comenzó una nueva etapa en la vida de Jacob, marcada por el trabajo, la esperanza y la promesa de un futuro mejor. Jacob, el fugitivo, había encontrado refugio. Pero también había encontrado algo más: la certeza de que, aun en la soledad y el exilio, Dios no lo había abandonado. Cada paso de su viaje, cada encuentro y cada promesa formaban parte de un plan mayor, uno que transformaría su vida y la de sus descendientes para siempre. Conclusión inspiradora: la historia de Jacob en su camino hacia Harán y su encuentro con Dios en Betel es un poderoso recordatorio de que Dios se revela incluso cuando huimos, fallamos o sentimos miedo. Jacob no era perfecto, engañó a su padre, mintió y salió huyendo por miedo a su hermano. Pero aún así, Dios lo encontró en medio del desierto para hablarle, protegerlo y bendecirlo. Este relato nos enseña que no importa cuán lejos creamos estar de Dios, Él está más cerca de lo que imaginamos. El lugar que parecía ser una simple parada para dormir se convirtió en el lugar donde Dios transformó el corazón de Jacob. También vemos cómo Dios cumple sus promesas, cuidando a Jacob durante su viaje y llevándolo al hogar de su familia. Aunque no todo sería fácil, ahora Jacob caminaba con fe, sabiendo que no estaba solo. Recomendaciones para la vida diaria. Dios se revela en los momentos más inesperados. A veces, en medio del dolor, el miedo o la soledad, es donde más claro escuchamos a Dios. Mantente abierto a su voz. Lo que hoy parece una piedra, mañana puede ser un altar. Jacob usó una piedra como almohada y al día siguiente la consagró. Tus dificultades pueden ser transformadas en testimonios. La fe comienza con un paso de obediencia. Aunque Jacob cometió errores, eligió obedecer a su madre y a Dios, y eso marcó el comienzo de su transformación. Dios cumple sus promesas, aunque no las veamos de inmediato. Jacob recibió la promesa de una gran descendencia cuando estaba solo en el campo. Camina confiando, aunque aún no veas la bendición. El cambio de vida comienza cuando reconoces que Dios está contigo. Jacob dijo: Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Tal vez Dios también está contigo ahora. Solo necesitas detenerte y reconocerlo.